Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. El panorama nacional ha sido salpicado por una serie de acontecimientos, entre los que destacan importantes reuniones con personeros de la OEA con el Congreso Nacional para las reformas electorales, el caso judicial y aprehensión por delitos contra el honor del periodista David Romero y la división interna que aflora tanto en el Partido Liberal como en el nacionalismo. Hace apenas 48 horas, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, se reunió con la delegación de asesores de la Organización de Estados Americanos que realiza el acompañamiento en el proceso de reformas electorales. La misión de apoyo electoral del ente continental la conforman Rodrigo Morales, coordinador del grupo de expertos, y los consultores María Antonia Quirós, Salvador Romero y Cristóbal Fernández, jefe de la sección de cooperación técnica electoral del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA. El propósito de la cita es brindar acompañamiento técnico en proyectos de ley relativos a las reformas electorales que están en marcha, como son la Ley Procesal Electoral y la Ley del Consejo Nacional Electoral. La visita permitirá continuar el apoyo que la Secretaría General de la OEA ha brindado al Congreso Nacional en el 2018, etapa que culminó en el mes de diciembre con la entrega de una propuesta de reforma electoral, informó el órgano continental en un comunicado. Paralelamente, este jueves se dio la captura del periodista David Romero Elner, director de Radio Globo y del periódico digital Confidencial, que publicó una serie de investigaciones de denuncias de presuntos actos de corrupción del titular del Poder Ejecutivo Juan Orlando Hernández y su entorno político familiar. El comunicador enfrenta una sentencia de 10 años de cárcel por delitos contra el honor en perjuicio de Sonia Gálvez, esposa del exfiscal adjunto del Ministerio Público Rigoberto Cuéllar, en medio de un despliegue militar y protestas de simpatizantes que consideran la sentencia injusta y desproporcionada. Durante la jornada, documentos que sustentan las investigaciones de Romero fueron entregados a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MAXI, las que, según su vocero Luis Antonio Guimaraes Marrey, serán trasladadas al Ministerio Público. De igual forma, en el contexto político destacan algunas divisiones internas surgidas en el Partido Nacional, en donde el expresidente Porfirio Lobo Sosa, tras el juicio por corrupción que se le sigue a su esposa y ex primera dama Rosa Elena de Lobo, ahondó diferencias con su partido al anunciar la creación de un movimiento interno que participará en las próximas elecciones generales con el fin de rescatar al verdadero nacionalismo. En declaraciones a la prensa nacional, Lobo afirmó que lo que quiere es que se respeten las elecciones internas y la democracia en el partido, que todos tengan las mismas oportunidades y, si es necesario, crear un movimiento político. Lo haré con tal de defender un proceso que debe ser transparente, afirmó. El exgobernante precisó que dicha formación sería impulsada con amigos de su partido interesados en que se realicen los comicios internos, mientras el bando liberal, que desde las elecciones del 2009 arrastra problemas internos, intenta centrar sus acciones políticas en pro de la unidad interna, apaciguados en la fortaleza de los alcaldes con que cuenta a nivel nacional y de su militancia, que clama por cerrar heridas y emprender el rumbo para un posible triunfo en las urnas. Una realidad nacional variada pinta y bajo la vista inquisitiva de la administración de Donald Trump, que presiona a las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica para detener el flujo migratorio allende del río Bravo. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Recuerden sintonizarnos en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, 90.5 en la zona central y en la cálida Choluteca, 90.3. Esta es la entrevista, viernes 29 de abril. Este segmento es presentado por Aguas de San Pedro. Creciendo juntos. Vamos a hablar del tema de el panorama político del país, los últimos acontecimientos en los partidos. Aquí está conmigo Gilberto Ríos, dirigente
del Partido Libertad y Refundación. ¿Qué avances se han logrado alcanzar en cuanto a las reformas electorales en la reunión con expertos de la OEA? ¿De verdad estas reformas electorales van a ser profundas, trascendentales e históricas, como dijo el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva Herrera? Don Gilberto, ¿usted qué piensa? Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Bueno, para nosotros es un motivo sin duda de alegría, el sentido de participar de las dos nuevas instancias que regularán el proceso electoral, que es el Tribunal y el Consejo, que se han formado. Es importante que el pueblo sepa que nosotros abogamos por reformas electorales desde nuestra fundación como partido. Sin embargo, la coyuntura política del país, la correlación institucional era realmente desfavorable. Éramos un partido nuevo, estábamos rompiendo todos los lazos con el bipartidismo y con las instituciones que habían existido anteriormente. Por eso se dio con tanta flagrancia para nosotros el fraude del 2013 contra Xiomara Castro, y por eso, luego el 2017, cuando tuvimos una mayoría todavía más abrumadora, el fraude fue todavía más evidente que el 2013, y esto presionó también a los organismos internacionales, a la Unión Europea, a la propia Embajada de los Estados Unidos, a tratar de transparentar un poco el proceso. Digo esto porque es importante aclarar que no ha habido nunca pactos ni negociaciones con el Partido Nacional. Lo que han habido son las pláticas ya para nombrar a las personas que van a la representación de estos organismos, así como se hizo con la intervención del Registro Nacional de las Personas. En ese sentido, primero, con el paso del registro, bueno, es para nosotros un paso realmente importante, con la representación ahí de Oscar Rivera. Nosotros podemos garantizar al pueblo hondureño que con este proceso de la nueva tarjeta de identidad, con el nuevo registro nacional, pues vamos a evitar que los muertos voten, que las poblaciones transfronterizas obtengan documentos hondureños para votar, que las personas migrantes y que la duplicación también de tarjetas de identidad funcione como un mecanismo de fraude. Eso ya para nosotros es un gran paso, ¿verdad? Eso por lo menos nosotros quitamos más de 300.000 votos de fraude del Partido Nacional. Y luego, con la presencia nuestra en el Consejo y en el Tribunal, sin duda que para empezar da digamos un sentimiento de confianza pues, para nuestra población votante que pensaba que asistir a las elecciones en las condiciones anteriores era pues ir a desperdiciar su voto. En este caso vamos a tener presencia a nivel nacional en todos los municipios del país de estas dos instituciones que van a dar pues transparencia al proceso. Entonces se ha avanzado, es una cabeza de playa, faltarían muchas más reformas electorales, el pueblo y el partido siempre están pidiendo porque se avance con el tema del voto electrónico, que se avance con la observación de otros países, que haya una forma de verificar la votación de manera más eficiente, que pueda ser dado los resultados el mismo día, como pasa en casi cualquier país del mundo, y no como en Honduras, que un día se da un resultado electoral y 4 días después de 640 veces que se cae el sistema, aparece otro resultado. Entonces, ese tipo de anomalías creemos nosotros que vamos a poder resolver, Raúl, y vamos a poder avanzar en este próximo proceso electoral del 2021. ¿Usted cree que con esto eso no va a volver a ocurrir? Ya andan hablando que ahora es un tripartidismo, que se reparten las chambas de los organismos electorales, Partido Nacional Libre y Partido Liberal. ¿Qué piensa de eso, don Gilberto? Bueno, mire, las instituciones tienen digamos, representantes partidarios, ¿verdad? Así ha hablado de la no politización de las instituciones y es inevitable porque las instituciones lo que tienen es una representación de una cuota política que los partidos tienen. Es decir, es un reflejo directo de la representación electoral. Entonces, en ese sentido, Libre tiene derecho a tener representantes en estos organismos y por eso dicen, bueno, ahora comen del mismo plato, ahora están en las mismas instancias. Bueno, sí, estamos en las mismas instancias. Tenemos algunas personas que han sido contratadas en estas instituciones, es nuestro derecho. Yo les decía a los compañeros que renunciar a ese derecho es como matar al tigre y tenerle miedo al cuero. Si nosotros íbamos por la presidencia de la República, íbamos por todo el poder del Estado de Honduras y ahora es que hay que tener miedo de tener representantes en instituciones. Claro, yo estoy de acuerdo que Libre debe tener representantes. Lo sabemos, sí. Porque Libre es un partido, el segundo más fuerte en el país. Entonces Libre tiene derecho, aunque algunos políticos
nuevos, que son políticos nuevos, que de repente no saben, pues ahora Libre con votos se ganó la primera vez con Xiomara y la segunda vez en la alianza el derecho a tener participación en estos organismos. Sí, así es. Y lo otro, no somos ingenuos, sabemos que el Partido Nacional es minoría cuantitativa, pero tiene una estructura muy organizada, muy calificada, y lo primero que está planeando hacer, además que son, no tienen pudor para el tema del fraude, para el tema de la trampa política, lo que está planificando ahora el Partido Nacional, y esto tiene que tenerlo bien claro el pueblo hondureño, es cómo van a hacer el fraude del 2021. Es decir, con todo lo que nosotros hemos avanzado en la participación de las instituciones, con todo lo que nosotros hemos avanzado en el Registro Nacional, en lo que está concentrado el Partido Nacional en este momento es cómo van a hacer el fraude electoral, cómo van a inhabilitar a nuestros candidatos, cómo pueden insistir en el tema, de penetrar el Partido Libertad y Refundación y hacer divisiones internas, el desprestigio casi permanente de algunas corporaciones mediáticas que intentan hacer con el Partido Libertad y Refundación. Estamos siempre bajo la lupa. Y todo eso para ir mermando el apoyo popular. Sin embargo, el pueblo, con otros, mecanismos de información que tiene en este momento, como las redes sociales, los medios alternativos, los medios que permiten otra agenda, pues puede informarse y puede generar un tipo de conciencia diferente, mucho más avanzada, como el que vimos para nosotros en el 2017. Pero al estar en el Registro Nacional de las Personas, al estar en esta Comisión de Política Limpia, al estar en el Tribunal Supremo Electoral, ¿cree que ustedes van a poder superar que les quieran hacer fraude? Bueno, es difícil, en realidad. Esa es una muy buena pregunta, Raúl. La verdad es que ellos tienen mucha experiencia, son partidos de más de 100 años, son partidos con arraigo en sectores de la población que están dispuestos a contribuir con estos procedimientos. Nosotros lo condenamos, nosotros lo señalamos también. La verdad es que como no ha habido justicia electoral en tiempos anteriores, es decir, aquí todas las impugnaciones, todos los llamados de nulidad, o la gran mayoría, el 99%, no prospera, no hay confianza en las instituciones, no hay justicia en las instituciones que deberían impartirla, y es complicado. Pero para superar todos esos vacíos que tiene la institucionalidad ahora mismo en el país, hay que compensarlo con organización popular, con organización partidaria, con movilización. Yo pienso que una de las más grandes estrategias que funcionaron además y que tuvieron un peso específico importante en las elecciones pasadas fue el simple hecho de pedirle a la población votante que fuera a las urnas a ver cómo se contaba el voto. Y cuando se terminó de contar el voto en las escuelas, en los colegios, en las urnas, en los centros electorales, frente a la población, y la población había visto con sus propios ojos el triunfo de Salvador Narral, el triunfo de la Alianza, había un proceso en ese momento de apropiación del triunfo, y eso fue lo que nos llevó a hacer una convocatoria masiva a las calles y a paralizar el país por algunos días. Es decir, ahora el llamado sería, hay que quedarse hasta que se cuente el último voto de los diputados, aunque eso tenga que hacer un sacrificio de varias horas dentro de los centros electorales, pero es justamente una especie de veeduría pública, de participación popular, de garantía de transparencia, el hecho de que haya un compromiso de que la población votante esté ahí hasta el último momento. Estoy hablando de algo que no es técnico, estoy hablando de algo que es simplemente, político, de apropiación, como he dicho, del proceso. Es decir, esto no está legislado. Esto es para compensar lo que la ley y las instituciones no están logrando en cuanto a transparencia electoral. Bien, voy a aprovechar que tengo a don Gilberto Ríos, un intelectual del país. Poneme las portadas de los medios impresos, por favor. Evo, acércame eso, por favor. El Heraldo hoy viernes. Revise su carro antes de viajar, eso es bueno. Colombianos los que más juegan en Honduras en la Liga Nacional. Consternación, a los 74 años muere la poeta Juana Pavón. Era conocida aquí en Tegucigalpa como Juana la Loca. Vida Plus, verano en pareja, ¿cómo disfrutarlo? David Romero preso en el batallón operativo policial irrumpe en Radio Globo para capturar al periodista. Tribunal de Ejecución desestimó la petición de la CID porque no tiene la jerarquía jurisdiccional. Romero acusa al gobierno de buscar la manera de callar sus denuncias. Casa de Gobierno lo tilda de extorsionista
y dice que actuó la justicia y que el Estado de Derecho. No, espérate, pues déjame leer algo que quería leerlo otro. Sobrante de Jacobi más de 1.6 millones y cae Chapín con 17 kilos de cocaína en el Triunfo Choluteca. En 65 barrios capitalinos se acercan como unas aceras como parqueo. Maduro inhabilita a Guaidó para comicios. Historiadores hondureños, España sí debe disculparse. Sigamos. Y quiero aprovechar que está este hombre aquí para que me analice el país. Congreso Nacional amplía 6 meses amnistía vehicular en sana y seguro. Detención judicial para abogados y socios de los cachiros. Ellos se entregaron. Trump, no hacen nada por ayudar. 3 calcinados por rescatar dinero fallecido en cantinera. Ejecutan captura. Acción de la CIF fue declarar sin lugar. Policías se respetaron las garantías constitucionales cuando llevan a David. Hondo vacío y dolor deja de muerte la poeta Juana la Loca. 16 años para Susano, 4 le quedan a los encubridores por caso de Collier, pero estos van a salir porque al pagar la multa pueden quedar en libertad. Sigamos. Capturan a David Romero. Susano, 16 años, dice la prensa, por muerte de Carlos Collier. Brasil, rival de los 1.000 millones. 18 muertes por embestida de tráiler en Guatemala, 18 muertos. Desde el lunes aplicarán multas a dueños de carros sin placa. Chavismo suspende por 15 años de cargos públicos a Guaidó. 148 empresas ofertan para planta de tratamiento de agua de San Pedro Sula. Bien. Dígame cómo analiza el país con todo eso. Bueno, claramente hay una crisis. Bueno, yo empiezo muy doctrinalmente siempre, no quiero aburrir, pero el tema es que hay una crisis económica, Raúl, de la que no salimos. Evidentemente no hay una política económica que esté atendiendo las necesidades de la población, ¿verdad? Hay crisis, hay una crisis grave. Nosotros lo contrastamos esto constantemente con esos titulares que dicen que hay crecimiento, pero el problema de haber crecimiento o de supuestamente que hay inversión, que en realidad es realmente poca y tiene que ver con un sector muy particular, es que toda esa riqueza que se está generando en el país se está concentrando de manera más acelerada en una pequeña élite, en un pequeño grupo. Y la gran mayoría de la población está trabajando más, está haciendo más esfuerzos, tiene una carga impositiva mayor, tiene aumentos del combustible todo el tiempo, aumentos de la canasta básica. En general, la espiral inflacionaria no puede parar. El deslizamiento del empira frente al dólar también es un factor. Y todos esos elementos hacen que haya cada vez más que una crisis económica, una crisis social. Hay descomposición social en el país, ¿verdad? El tema de las masacres, el tema pues del sistema de salud pública, el sistema de educación, que está básicamente colapsado en Honduras. Eso genera descontento social. Ahora, y el pueblo hondureño tiene que entender esto muy claramente. Una cosa es tener descomposición social y otra cosa es tener crisis política. Para que haya un enlace entre una y otra cosa debe haber un actor político, debe haber un instrumento. Y en este caso nosotros creemos que debe ser o el movimiento social hondureño o los partidos o los sectores de oposición. Lastimosamente, lo digo de manera incluso autocrítica, Raúl, tenemos un partido en el caso nuestro o en el caso de los partidos de oposición de Honduras, una visión excesivamente electoral, ¿verdad? Para muchas personas es un poco insultante, con esas palabras lo digo, pensar que las soluciones vienen hasta el 2021. O sea, eso yo creo que para el ciudadano común es nefasto, pues, trasladar su esperanza hasta que dentro de 2 años vamos a tener otra campaña electoral, a cruzar los dedos de que el fraude esta vez no vaya a superar nuestras capacidades y luego a esperar porque hayan reformas en el país. Me parece que desde el golpe de Estado del oficialismo, la élite se aplicó en la desarticulación del movimiento popular, en la persecución de dirigentes magisteriales, gremiales y de todos los sectores populares organizados. Bueno, el propio asesinato de Berta forma parte de ese paquete, de tal manera que ahora la crisis social es tan fuerte, pero no hay instrumentos sociales para capitalizarlos, no hay un organismo social que pueda convocar una movilización. Ayer, siete convocatorias distintas, de uno de los indignados, otros de sectores del Partido Libre, otros de la Convergencia contra el Continuismo llamando a reuniones, otros el propio Salvador, digamos, por su parte, el propio Luis Zelaya.
vemos todo disperso, o sea, que tenemos como todos los elementos, pero no hay nada que articule toda la oposición política en el país de tal manera que se pueda protestar. Entonces, lo de David, y esto... Espere, antes de David. Sí. Eso que usted acaba de relatar, eso es malo para la oposición. Muy malo, sí. Yo siempre he dicho, si no se une la oposición, bueno, y todo lo que usted dijo ayer era político, si no se une la oposición, vuelve a ganar el Partido Nacional. Así es. Porque el Partido Nacional es un partido disciplinado. Nos vamos a ir con este jugo de naranja, a votar todos por el jugo de naranja azul. ¿Votan por el jugo de naranja azul? Sí. Otro, tienen un partido organizado. Yo me acuerdo una vez que fui a la celebración de la revolución sandinista. Los sandinistas son bien organizados. Sumamente, sí. Bien verticales también. Es impresionante, sí. Impresionante. La oposición hondureña es bien desorganizada. Sí. Y es importante que tomen en cuenta lo que usted está diciendo, porque si no se organizan, va a volver a ganar el Partido Nacional. Aún siendo mayoritarios, ¿no? Pero, sí, claro, con el 33% va a volver a ganar. Sí. Bueno, incluso el Partido Nacional... ¿Qué le dice usted a la dirigencia? Bueno, pienso, mire, yo he reflexionado, usted sabe, yo me dedico a eso, a leer información, a contrastarla, a debatirla. Mire, y a ver ejemplos también históricos de la región centroamericana y América Latina y el mundo. Pero la única forma es una especie de volver a cero con la oposición. En el siguiente sentido, hay que volver a reunirse, pero en agrupaciones amplias, realmente amplias, en sectores realmente amplios y proponer, digamos, puntos de acuerdo. El primero es que para nosotros no debe continuar el gobierno de Juan Orlando Hernández, pero no solo para nosotros, digo como Libre, toda la oposición tiene el mismo canto, hasta Luis Zelaya, Salvador Narrala, Guillermo Valle, que representan otros partidos, los sectores sociales, la Convergencia contra el Continuismo, la Plataforma de la Acción Ciudadana, el Partido Libertad y Refundación. Creo que el primer gran acuerdo es ese. Sin embargo, hay intereses políticos, hay agendas, ¿verdad? Los intentos de unidad han fracasado ahí. La crisis tiende a profundizarse en la medida que la oposición no se pone de acuerdo. Por su parte, el Partido Nacional hace bien su trabajo, jala a un sector, digamos, reprime a otro, divide, penetra, está en permanente información, la ley de escuchas, el tema del seguimiento de los dirigentes, el tema del control de la oposición política es algo en el que el Partido Nacional tiene medalla de oro. Y ahora, cuando está perdiendo con tanta velocidad consenso social, es decir, cada vez son menos, usted habla de un 33%, Raúl, y me parece excesivamente optimista. Yo creo que el Partido Nacional, sí, mucho. El Partido Nacional, ahora con la división además que se está presentando, me parece que el Partido Nacional podría estar en un 25%, tal vez mucho menos, y la verdad es que hay mucho del apoyo popular también que está perdiendo, porque una cosa es ser activista, pero también otra cosa es ser hondureño y estar sufriendo la crisis económica que vive el país. Entonces, ante eso, el Partido Nacional actúa, es un partido organizado, es un partido disciplinado y con estrategias, y actúa contra la prensa, en este caso contra David, que es una, digamos, es una presión permanente que tienen ahí todos los días, señalando actos de corrupción, sacando a la luz investigaciones en las que revelan la participación del presidente, la gravedad también de que tenemos un presidente que tiene una familia ligada al narcotráfico, que también tiene una familia ligada al desfalco del Estado de Honduras, un partido que se ha involucrado múltiples veces en escándalos de corrupción. Todo eso ha hecho que el Partido Nacional esté más alerta y diga, no, hay que atacar más a la oposición. Y lo de ayer es un bochorno internacional. Sacar a un periodista de una cabina de radio. Estamos de acuerdo de que hay una sentencia, de que hay un juez que está actuando, pero el trasfondo para nosotros es evidentemente político. El Estado se evidencia, el gobierno, perdón, se evidencia en su intención de acallar a esta oposición que presenta David, pero además, y esto tengo que decirlo con todas las letras, es de una gran pena escuchar a una persona, figura como Eval Díaz, ¿verdad?, hablando en los términos en los que se refirió a David, estigmatizando claramente a David Romero, repitiendo muchas veces su acusación por un caso anterior del que ya había cumplido pena, y tratando pues de validar lo que estaba ocurriendo en ese momento con su captura,
pero más bien evidenciando que el gobierno tiene una pugna particular contra el periodista y una manera absoluta de tratar estos problemas. Ese es un mensaje también para la prensa nacional. ¿Qué podemos esperar? Bueno, unos niveles mayores de autocensura. Todo el gremio periodístico va a tener que revisar su agenda antes de atacar al gobierno porque puede pensar que va a terminar preso. Recordemos que hace menos de 2 semanas fue asesinado el periodista número 76 después del golpe de Estado en Honduras, lo que habla claramente de cuál es la situación de la prensa nacional. Hace 3 meses fue disparado con una bala de fusil un periodista de UNETV, que aún se recupera de esa lesión. Es decir, todos esos son ataques, ¿verdad?, permanentes que se hacen contra la libertad de expresión, contra el gremio periodístico, y que ahora pues la oposición política va a tener que dar un paso atrás a la hora de proceder porque es un gobierno mucho más represivo, mucho más calculador y que se ensaña contra sus opositores políticos. Mi solidaridad con Lidiet, nuestra solidaridad con David, por supuesto, y nuestro anuncio de que vamos a estar en la causa permanente por su liberación. Y en este caso creo que debemos enfocarnos en, sobre todo el tema de ley, en despenalizar los delitos de injuria y calumnia, ¿verdad?, en el Congreso Nacional, que esto por supuesto beneficiaría a David, pero también a todo el gremio periodístico en Honduras. Estamos con ustedes, el presidente Zelaya ha sido contundente, incluso lo fue a ver a la radio. Estamos analizando como partido también qué se puede hacer. Hay convocatorias este fin de semana para saber si va a haber movilizaciones, plantones la semana entrante. Ya lo hemos dicho varias veces, no compartimos todas las líneas con David, no compartimos todos sus puntos de vista, pero respetamos sobre todo la libertad de expresión y creemos que lo que se ha cometido es un grave acto de injusticia y un mensaje terrible a la oposición política en general en Honduras. ¿Cuál es el futuro de David? David Romero, yo pienso que tiene más vidas que un gato. Pienso que va a lograr superar nuevamente la prisión, un poco por presión popular, un poco por acuerdos políticos. Tal vez salga de la cárcel con una especie de acuerdo también en dejar algo, porque esto es político, esto no es legal, ¿no? ¿Y ese acuerdo para cuándo? Ese acuerdo tiene que ser pronto, porque en la medida que David esté en la cárcel y que la presión popular suba por el tema de la libertad de expresión y que la denuncia internacional circule, entonces, por ejemplo, ese video Raúl, ese video ha circulado ahora mismo por medios internacionales y eso revela como que vivimos en un país de dictadura militar, ¿no? Esto de ir a sacar al aire a un periodista, etcétera, eso crea presiones dentro del gobierno. Si el gobierno no atiende estas presiones, si el gobierno no se da cuenta que eso le crea problemas, pues quien va a seguir perdiendo consenso sin duda va a ser el gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces, para nosotros David va a salir libre, yo tengo esa convicción, va a salir libre, no es que hay que ir a sentarse a la casa y esperar que salga, no, vamos a hacer acciones para que salga, vamos a hacer denuncias para que salga y estamos seguros que para nosotros antes de este año es muy posible que esté David libre, tal vez con otro tipo de sanciones, ¿verdad?, pero gozando de su libertad. Eso sí es un compromiso de nuestra lucha, es un compromiso con su familia y por supuesto con el pueblo hondureño. ¿Usted cree entonces que el gobierno va a ceder y David va a salir? Más que ceder, es que necesita limpiar un poco su cara, ¿verdad? Tiene 5 presos políticos, este sería un 6º preso político. Además, los otros 5 los tiene en cárceles de máxima seguridad. Los casos de Edwin Espinal y los otros compañeros que están en esas instituciones privados de su libertad, conviviendo con delincuentes que tienen hasta 900 años de cárcel, nos contaba a través de un compañero que lo visitó, Edwin Espinal, que él desayuna con una persona que tiene 700 años de cárcel, 300 años de cárcel, y él lo que hizo fue romper una vitrina, supuestamente, según la acusación, ¿no? Entonces, si por romper una vitrina como opositor político lo mandan a una cárcel de máxima seguridad, y esa es una campaña que ha tenido su impacto y ha estado permanente, no digamos ahora meter preso a un periodista. Esto juega en contra de la imagen de gobierno, los niveles de soberbia que demuestra un personaje como Eval Díaz en la forma en que enfrenta este problema, en la forma en que dice y estigmatiza a David, también lo desprestigia a sí mismo. Hay decencia en la sociedad, hay gente honesta en la sociedad hondureña, somos mayoría, y en ese sentido la correlación pues va a ir cambiando paulatinamente y tienen que ceder porque esto es un asunto también de ellos de poder. No van a perder el poder por mantener a un periodista preso, ¿no? Y lo otro es que también ha quedado en cuestión
el papel de la Maxi, el papel de las instituciones de justicia. Más que nunca se mira la participación, esto es una opinión, ¿no? La participación de la Corte Suprema de Justicia en el acompañamiento de la profundización de la dictadura, de la limitación de las medidas de libertad que tiene la población hondureña, la prensa en Honduras. Es decir, cada vez más queda evidenciado que la denuncia de David es correcta, pues hay una mafia que nos está gobernando, es una mafia que está ligada claramente con el narcotráfico, con los procesos de concesión del territorio hondureño, de las riquezas naturales, con el despojo de los pueblos originarios, de los pueblos que viven en territorios que tienen riquezas en el subsuelo. Es decir, hay todo un proceso sistemático de las instituciones del Estado que están confabuladas con esos capitales y con esos intereses que cada vez nos están restando más derechos a todos, y por tanto la conciencia y los niveles de organización van a seguir subiendo y van a seguir, pues, digamos, chocando, pues, con los intereses del gobierno. Voy a ir a una pausa, pero antes voy a leer un par de mensajes que he recibido con la presencia de don Gilberto Ríos. Me dice uno, por aquí estaba: ¿qué tal el socialismo del siglo XXI? Me cae bien el grillo, pero la chumpa dice Taco Bell, restaurante del imperio. Partido Nacional, el PRI de Honduras. Si la oposición no se pone de acuerdo, vuelven a ganar los cachos. Vamos a ver. Aquí está Moisés Ulloa. Moisés. Saludos, Raúl y Gilberto. La definición socialista de Libre entra a la estrategia del Partido Nacional de hacer la elección como una de escogencia ideológica entre la derecha y la izquierda. La verdadera lucha es una contra la corrupción y la impunidad. No puede haber elecciones con Jo en el poder, pues él pretende su continuismo, aunque lo niegue. Debemos exigir la salida de Hernández, su enjuiciamiento y su sentencia. Libre ha abandonado esa lucha a cambio de la repartición política. Ya le digo otro, aquí está Paul Cepeda. Dice Paul: buenos días, Raúl, lo felicito por esa visión con la que comparto. La oposición debe estar unida. Es el único camino para derrotar al Partido Nacional. Lamento que los líderes de todos los partidos, incluyendo el candidato oficialista de Libre, hasta que no se superen estos celos egoístas, seguiremos bajo el yugo del presidente actual. Saludos al grillo, con quien también comparto que es condenable que los partidos solo se enfoquen en lo electoral. Libre, el primero de ellos, con su precandidato. Saludos. ¿Comentarios? Sí, bueno, la chumpa es de agachón, así, 32 lempiras en agachón. Sí, súper. Yo con la ropa y con comprarme cosas, yo peleo con mi esposa todo el tiempo porque uso un par de zapatos cada 3 años. Nunca me compro ropa. Yo esas vanidades no las tengo, ¿verdad? Y no me molesta decirlo, no me incomoda. Me da igual, me parece algo realmente superficial y secundario. Pero tampoco como en Taco Bell. Lo otro, bueno, el socialismo del siglo XXI es una propuesta orientadora para nosotros en cuanto a los niveles de independencia que debe tener un país. La verdad es que lo que está peleando ahora mismo Venezuela es un nivel de independencia, no es un nivel de socialismo. En Venezuela no se están expropiando empresas de propiedad privada. Eso se ha hecho realmente muy poco. Si uno revisa las estadísticas, eso se hizo muy poco durante 20 años del proceso chavista. Se hizo prácticamente, no se hizo en Nicaragua, que tiene también un proceso socialista que hasta hace 1 año y medio, antes del 19 de abril, era un paradigma de desarrollo y que vámonos los capitales para Nicaragua y que Nicaragua es un país de seguridad y no sé cuánto. Y luego de la ofensiva norteamericana, con apoyo, por supuesto, de colaboradores nacionales que hicieron el 19 de abril, bueno, ahora Nicaragua es un infierno y hay que quitar a Daniel Ortega y ahora es un dictador, ¿verdad? Claramente una estrategia norteamericana. Cuando nosotros hablamos de socialismo, hablamos de un paradigma realmente al futuro. Lo primero que debe pelear el país es independencia. Y en el tema de independencia estoy seguro que, a pesar de que no compartimos en profundidad con Moisés Ulloa, con Paul Cepeda, que somos amigos, estoy seguro que en los primeros renglones nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Y esos primeros renglones, Paul, los compañeros del Partido Liberal, honestos, decentes, que desean un país mejor, o de los otros miembros de la oposición, sepan que todo eso nos va a costar a nosotros muchos años antes de
empezar a hablar de socialismo. Por ejemplo, para nosotros hablar de socialismo de manera responsable tiene que ver también con un proceso de industrialización nacional, ¿verdad? En Honduras no hay industria, un proceso de recuperación de la economía. Esto tiene mucho que ver con la iniciativa privada, eso no lo va a hacer un Estado, eso lo tiene que hacer el Estado conjunto con muchos sectores privados. Entonces, y lo que hablamos es de organizar la economía, lo que hablamos es de crear formas de consenso donde podamos desarrollar nosotros la economía. El socialismo no es la expropiación, el socialismo no es la pobreza, el socialismo no es las limitaciones que ahora mismo está enfrentando Venezuela, gracias a la guerra económica que tiene Estados Unidos contra ellos. El socialismo más bien es distribución de la riqueza social, menores niveles de concentración. Eso lo tiene que admitir cualquiera que estudie estadísticas de Venezuela, por ejemplo, saben cómo se redujo las asimetrías sociales, cómo se distribuyó la riqueza generada por el petróleo, cómo el pueblo venezolano tuvo acceso a la salud y a la educación, que es algo que en Honduras nosotros carecemos mucho. Es decir, al socialismo hay que estudiarlo en profundidad, pero no nos compliquemos con ese debate. Lo primero que tenemos que rescatar en Honduras es la democracia. Lo primero que tenemos que rescatar en Honduras es que la gente pueda invertir y pueda haber réditos de su inversión, es que tenga seguridad, el que tenga iniciativa privada, que tenga seguridad de que su capital va a tener algún rédito, es que el trabajador se le garantice sus derechos laborales, porque nosotros hemos sido siempre defensores de los derechos de los trabajadores, es que la maestra que atiende a mis hijos en una escuela primaria gane un salario digno y no tenga que estar ajustando a fin de mes con préstamos o pidiendo prestado en la pulpería. Eso es lo que nosotros queremos preocuparnos como gobierno, y estoy seguro que estos sectores que nos dividimos ideológicamente entre izquierda y derecha en la oposición con el Partido Liberal o con el propio Salvador Narrala, estoy seguro que en esos debates estamos absolutamente de acuerdo. Lo que nos divide es nuestra visión de futuro muy lejos de aquí, unos 30 años. ¿Ustedes en Libre ya no quieren a Narrala y Narrala ya no los quiere a ustedes? ¿O cómo está la cosa? Mire, esto es política. Aquí no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes. Si nosotros logramos coincidir en una visión de cambio de país, bienvenido Salvador. Lo que no nos gustó, y lo ha expresado muy bien el presidente Zelaya, es cuando Salvador empieza a escuchar más al Departamento de Estado, cae en las trampas de las visitas a Washington, cae en el tema del diálogo, le da un año de gobierno a Juan Orlando, ¿verdad? El año más complicado se lo regaló, ¿verdad? Y lo mismo hizo también el Partido Liberal, y eso pues le dio estabilidad a Juan Orlando. Nosotros veníamos, el primer trimestre del año pasado fue un trimestre complicado para nosotros, marzo, 43 asesinatos políticos, compañeros en cárceles habían más de 50, compañeros saliendo del país por persecución, todavía el caso de Eduardo Urbina, que está viviendo en Costa Rica exiliado hace más de un año, es un estudiante de historia de 22 años que ni siquiera estaba en Honduras cuando se quemó el convoy militar de lo que lo acusan, es decir, todo un estado de represión, y cuando estamos en ese momento ellos aceptan ir al diálogo. Entonces, más que desmovilizada y dividida la oposición, quien estaba dando brincos en un pie de alegría era Juan Orlando y la élite que él representa. Entonces, ahora tenemos que replantearnos y esperamos que después de ese proceso vivido, Salvador haya tenido un nivel de madurez política que lo ayude a entender y que nos ayude a entender a todos de que estamos obligados a sentarnos como oposición para derrotar a Juan Orlando. Pedro Salinas dice, los libres ya no pueden con el peso inconmensurable en sus espaldas el ser cogobierno y hacerse ver como oposición. El socialismo es solo panfletos. Supérenlo, sean originales. En otro país están muriendo y acá quieren revivir esos absurdos. Saludos al Grillo. Bueno, de hecho en Cuba es un país que no tiene desnutrición infantil, de que la gente no se muere de hambre, tiene acceso a la educación y a la salud. Hay limitaciones, yo no lo niego. Pero bueno, el Producto Interno Bruto de Cuba es 3 veces mayor que el de Honduras, su población apenas es un 30% mayor. Yo creo que nosotros, por ejemplo, hablar de socialismo de Honduras y de Cuba, por ponerlo en términos comparativos, es un absurdo total, ¿verdad? Los niveles de desarrollo de Cuba son sumamente superiores, son una potencia deportiva, científica, de turismo, tiene tantas cosas Cuba que admirar, aún si lo miráramos desde la norma, digamos, de la visión capitalista, el desarrollo, los índices de desarrollo humano son incomparables con los que tiene Honduras. O sea, si usted se ha creído esa historia de que la gente en Cuba vive en miseria y muriéndose de hambre, pues yo lo invito incluso a que vaya a visitarlo y mire su industria turística y mire cómo vive su población, que sí vive con algunas limitaciones porque hay un bloqueo criminal que tiene más de 60 años de estarse ejerciendo contra ese país, pero que ha encontrado muchas alternativas y que sobre todo ha garantizado la distribución
de las necesidades básicas en toda su población. Lo mismo estaba haciendo Venezuela antes de la guerra económica, y si no también vamos a ver el otro ejemplo de socialismo que hay en América Latina, que es el de Bolivia. Miren, estos son modelos de distribución de la riqueza social. Estos son estados de bienestar, más propiamente hablando en términos de categorías económicas. Estos no son estados socialistas. Estos no son estados que vengan y expropien, como lo hizo en su momento la Revolución Cubana después del 59, que expropien toda la industria internacional, la industria nacional y la nacionalicen. Eso no pasa así. Ahora sí, yo le voy a decir una cosa en el caso de Honduras. Para mí sí es urgente que Honduras nacionalice, por ejemplo, la energía eléctrica, porque los procesos de privatización han traído tremenda contradicción económica para la población. Nosotros estamos, bueno, yo estoy pagando un 150% de energía eléctrica desde que empezó el contrato con Empresa Energía Honduras. Lo mismo le pasa a la población. Estamos pagando por un mal servicio. Hay cortes que no se avisan, bueno, la forma incluso de interactuar de las personas de Energía Honduras no es la misma de lo que era la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Creo que hay que rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hay que rescatar Hondutel. Mire lo que está pasando ahora mismo con Infop. La lucha de los estudiantes se dio justamente porque en la universidad estaban en procesos de privatización y de comercialización de la educación superior universitaria. Es decir, todas esas cosas, yo creo que, por eso es que le decía, ¿por qué hablamos de socialismo o del futuro que vemos de aquí a 200 años para la sociedad humana? Hablemos de ahora mismo, pues, de cómo está la situación de ahora, y estoy seguro que hay una gran cantidad de acuerdos sobre los que nosotros tenemos que trabajar. Y hay que tener mucho cuidado en repetir la propaganda de los medios oficialistas. Hay gente que mira CNN y dice, miren lo que está pasando en Venezuela. Estados Unidos está muy interesado en tener control de las reservas petroleras de Venezuela, así como está interesado en tener control también de nuestros minerales, de nuestros recursos naturales, y por eso despliegan campaña. Ellos están representando sectores de interés. Afortunadamente, ahora también la pérdida de hegemonía norteamericana ha hecho que nosotros tengamos acceso a otros medios de comunicación. Está Telesur, está Hispan TV, está Rusia Today, RT, está Sputnik, están las redes sociales, y ahora podemos ver otra visión de lo que está pasando en el mundo. Gilberto, sí. La Kirchner fuera del poder, es senadora pero está enjuiciada. Correa también está fuera del poder y Lenín lo persigue. Maduro en enormes problemas, enfrentando a Guaidó. Ortega casi aceptó, Ortega, que no eran, dijo no son 40 muertos, pero van 22. A mí lo sacaron en el 2009. Evo Morales está en veremos su reelección, y Cedén hace que el frente pierda en El Salvador. Y Francisco Funes también perseguido. Sí, y Cedén pierde en El Salvador y llega a un ultraderecha. Sí, hay un proceso de recolonización en América Latina. Le voy a dar una pregunta. Sí. Al leer todo esto, que se supone que aquí, porque hay un montón de gente que el otro día Libre armó una comisión política. Para empezar, Mel no era de izquierda, ni creo que sea de izquierda todavía. Hay gente de izquierda, con formación de izquierda, en el Partido Libertad de Refundación. Esto lo digo con todo respeto a los militantes de Libre, pero muchos no son de izquierda. La mayoría son liberales que se salieron del partido después del golpe de Estado. Y eso también hay que respetarlo, porque cada quien toma sus decisiones. ¿Cómo van a hacer ustedes para convencer a la gente que Libre es la opción para que este país mejore? Porque también el gobierno los acusa de anarquistas, que queman negocios, que cada vez que salen a la calle hacen desastres. Por eso usted dice que hay presos políticos, pero el gobierno dice que están presos por atentar contra la vida de policías, por agredir los establecimientos comerciales donde trabajan otros hondureños. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a convencer a la gente? No, fuera del Partido Nacional, nosotros somos el futuro de este país. Bueno, primero, como ha planteado el presidente Zelaya, estamos hablando de una coalición, ¿verdad? No estamos hablando de Libre como única alternativa. Nos parece que el problema no es de programas políticos ahora mismo, ¿verdad? No es que Libre, nosotros tenemos un programa político, nosotros tenemos una propuesta de país, sin duda es la más fuerte, sin duda es la que tiene más respaldo. Nosotros tenemos que concentrarnos en multiplicar ahora nuestra militancia, en aumentar la densidad de esa conciencia que tiene el militante. Por eso se ha fundado el Instituto de Formación Político-Ideológica, que coordina el compañero Gerardo Torres.
Ayer tuvieron su primera reunión. Estamos en una planificación de cómo aumentamos los niveles de conciencia nacional para combatir justamente la propaganda que hay en contra de nuestro partido. Libre tiene mucho futuro, Libre es sin duda el bastión de la oposición y aún siendo ese bastión, estratégicamente el presidente Zelaya ha sido claro de que necesitamos una coalición de esfuerzos sociales y políticos que coadyuven a derrotar la dictadura que estamos enfrentando. Entonces, ahora mismo, como se planteó digamos, en las asambleas de Libre del año pasado, el problema es acabar con la dictadura. Y yo creo que en eso hay consenso, yo creo que el pueblo va a votar contra eso, el pueblo sabe que nosotros no tenemos ningún vínculo con carteles, con el crimen organizado, con los sectores que están corrompidos del ejército, de la policía. Libre está libre de pecado en ese sentido. ¿No hay gente libre metida en el narcotráfico? Que nosotros sepamos, no, ¿verdad? Y si hubiera, somos los primeros en ponerlos a la disposición de la justicia. Y como ha dicho el presidente Zelaya, que empiecen por él mismo a investigarlo con la MAXI, con cualquier otro instrumento legal del país y que se exponga, ¿verdad? Nosotros no vamos a defender delincuentes, eso está muy lejos de nuestra moral. Nosotros estamos en otro debate ahorita. El tema ético, para nosotros eso se lo dejamos al Partido Nacional, que toda su cúpula está vinculada a, ¿cómo se llama?, actos de corrupción, pero tremendo, ¿verdad? Y a escándalos de saqueo del Estado de Honduras y hasta, bueno, a desviaciones de todo tipo. ¿Verdad? Eso se lo dejamos realmente al Partido Nacional. El pueblo hondureño está claro en eso, Raúl. El pueblo hondureño no está en el debate ideológico de que si estos están proponiendo capitalismo y libre mercado y si nosotros estamos proponiendo socialismo y expropiación de la empresa privada. Ese no es el debate en este momento. Y caería de ingenuo a alguien que peque de creer, ¿verdad?, que eso es lo que se está debatiendo en este momento. Estamos debatiendo democracia o dictadura. Estamos debatiendo cambios estructurales o la continuidad de la profundización de un proceso que cada vez deja sin derechos, sin derechos a la población. ¿Quién debe liderar Libre? Yo estoy en contra de los liderazgos únicos. ¿Se va a enojar Mel con usted? Sí, es probable. Sí, es probable. Ahorita el hijo hacía el pelo. Y luego sí, se puso loco. No, para mí el gran articulador ha sido el presidente Zelaya. O sea, yo no niego su liderazgo. Yo sí niego y combato el caudillismo. Eso sí me parece, porque el caudillismo es ese fenómeno en el que las personas creen que todo gira en torno a un individuo. Ya va a entrar en problemas con Mel. No. No, con él siempre tenemos debates y yo le reconozco a él, por ejemplo, siempre me recibe, siempre tenemos pláticas muy sinceras. Con el presidente Zelaya chateamos o hablamos todos los días. Es un líder extraordinario, tiene una gran simpatía. Sin embargo, como por ser una persona, si él fuera 20 personas en sí mismo, pues yo le diría, ahí está. Pero no, es una persona, comete errores. Me parece que tiene que tener un cuerpo un poco más amplio de apoyo en el partido. Me parece que podemos tener formas de dirección colectiva como las que proponía el Frente, que por cierto él adversa. Él cree que las formas colectivas son muy lentas. Es cierto, tiene mucha razón. En el Frente teníamos mucha gente dirigiendo y eso lo hacía un organismo lento, tenía problemas para tomar decisiones, enfrentó mal algunas coyunturas, otras las enfrentó muy bien gracias a esa dirección colectiva. Entonces son debates que creo que tenemos que dar para ir mejorando la oposición. Yo no creo en individuos, yo creo en procesos, yo creo en doctrinas. Quiero decir, yo creo en el presidente Zelaya como dirigente, pero no como único dirigente de este proceso de oposición. Este hombre que está conmigo hoy aquí, ya es un muerto político. No es muerto político, porque Mel en sus ratos, en algunos ratos es amplio, pero Mel así es caudillista, así, tipo Fidel. Bueno, Mel, que yo lo conozco, hace muchas cosas como las que hacía Fidel Castro. Recibir gente a las 12 de la noche, ir a visitar a alguien a la 1 de la mañana. Tiene mucha formación, Mel, de cómo era Fidel Castro. Eso yo lo conozco bien. Buenos días, Raúl, me dice Héctor Bucío. Pero este señor que está conmigo hoy, don Gilberto Ríos, es un hombre con formación, es educado, es un intelectual. Él tiene una formación social, es de izquierda, ¿verdad? Sí. Es de izquierda. Socialista, sí. Él es socialista, él sí sabe que es socialista. Cuando yo vi que estaban inaugurando ese curso para los de Libre, de izquierda, qué es el socialismo, muchos que andan ahí cercanitos a Mel, vamos a poner cuál es Mel. Aquí Mel es altote, este es Mel. Entonces aquí lo rodea mujeres y hombres.
Aquí se ponen. Ni Mel ni los que lo rodean saben lo que don Gilberto Ríos sabe lo que es el socialismo. Entonces, está bueno que armen esa estructura, ¿cómo se llama? Instituto de Formación Política, de Formación Política Ideológica, para que sepan lo que es el socialismo. Muchos que andan con Mel ahí ni saben por qué andan con Mel, solo porque Mel les cae bien, o porque hay que ir a votar por libre para votar a Jo. Entonces, con este hombre que estamos platicando hoy, sí da gusto porque él, ustedes lo pueden escuchar, sí tiene formación y tiene conocimiento, y también lo ha dicho, pues, cuando no le parece algo que Mel dice, pues también se lo dice que así debe ser. Buenos días, Raúl, me dice Héctor Bustillo. Que Dios le bendiga. Ese señor es uno de los mayores causantes de los desastres de este país porque es el que dirige cada quema de llantas, buses que hacen los del MEU. Soy José Bustillo. O sea que usted dirige al MEU. No, yo fui dirigente estudiantil en 2001, cuando estuve en la Universidad Nacional, fui secretario general del FRU. Ahí aprendí justamente a lidiar con liberales. El FRU siempre fue eso, fue liberales y comunistas juntos. Y la verdad es que cuando creamos Libre me encontré con el mismo sustrato. Creo que es importante estudiarlo históricamente en el país. Casi todos los grandes cambios, como la huelga del 54, como los procesos de lucha de los años 70, los años 80, tuvo que ver con esa alianza de sectores progresistas, liberales y socialistas, ahora más concretada, digamos, más madura en Libre. No, de hecho, desde el movimiento estudiantil yo me rehusé hasta rayar paredes. Yo nunca, además que tengo mala letra. Entonces, no, yo nunca creí en la violencia como un acto de liberación. Sin embargo, cuando están reprimiendo a las manifestaciones, hay reacciones naturales de quebrar un vidrio o de devolverle una pedrada a un policía. Eso es natural, ¿verdad? Eso pasa en Francia, eso pasa en Estados Unidos, donde hay unos niveles extraordinarios de represión, por cierto, dicho sea de paso, ¿no? Que ese sistema también se sostiene con niveles extraordinarios de represión. Entonces, no, esas son, yo creo que estigmatizaciones. Imagínese culpar a la oposición política de que del saqueo del seguro social o de los vínculos de nosotros con el narcotráfico o del país con el narcotráfico, por favor. Pues, si usted compara una vitrina con lo que se robaron, lo que se han robado del Estado de Honduras o con lo que están traficando, ¿verdad? Es absurdo. Yo no creo en la violencia como camino, pero sí sé que en la historia, hay un libro, por cierto, se lo recomiendo, de Federico Engels, que se llama El papel de la violencia en la historia, y habla de cómo la violencia de los pueblos también es natural frente a los gobiernos opresores. Y eso es algo que la gente lo demanda, ustedes lo miran en las redes sociales. La gente nos dice, ¿por qué no se arman? ¿Por qué no votamos ya a Juan Orlando? Como si fuera un camino sencillo o que decidiéramos nosotros. Los pueblos se han armado en el mundo cuando los niveles de represión son insoportables. Pero cuando los pueblos tienen espacios democráticos, participan en elecciones. Al momento tenemos una dictadura, ¿verdad?, que permite algunos espacios de participación democrática. Esos hay que aprovecharlos al máximo. Y la calle hay que rescatarla para manifestar nuestro descontento. Mire, es sospechoso que habían dispositivos que nadie conocía en las últimas movilizaciones, el año pasado, por ejemplo, que solo llegaban a destruir vidrios. Y nosotros los llamamos infiltrados porque efectivamente el deseo de la movilización era expresar una posición contraria o una posición de protesta frente a lo que estaba pasando al país, pero en ningún momento era llegar a destruir un negocio o atacar a un policía o que todo terminara en gases lacrimógenos. Muchas veces incluso llegábamos de manera pacífica al lugar donde nos íbamos a protestar y inmediatamente llegábamos y comenzaban los gases lacrimógenos. Es decir, la protesta pública en Honduras está conculcada, no tenemos derecho a la protesta pública y eso creo que también hay que rescatarlo. Mucha gente no quiere ir a la calle porque teme quedar en una cárcel de máxima seguridad y otra en que ya está harta de ir solo a respirar gas lacrimógeno y no ser escuchada. Es decir, hay que sentarse a estudiar cómo rescatar la protesta pública, cómo hacer mejor nuestro trabajo y cómo evitar la infiltración. Pero de ninguna manera nosotros proponemos la violencia o la anarquía. Además quiero hacer un breve aquí, ya que me ha dado tanto el taco aquí el amigo Raúl con el tema de la formación política. Miren, es que usted lo merece. Gracias Raúl. Mire, yo respeto mucho la historia del anarquismo y fíjese que aquí los trabajadores, usted Raúl que es periodista, mire, estudiamos la historia del anarquismo. Aquí hay como, decimos anarquismo de manera como muy ya estigmatizada, ¿no? La historia del anarquismo es sumamente organizada. Miren, en Uruguay ellos organizaron los sindicatos, el Peñarol, el Nacional, fueron organizados por sindicatos anarquistas, los equipos de fútbol. Miren, por eso es que ellos utilizaban el rojo y negro en su
en sus equipos, porque venían de la historia de los obreros organizados. Entonces, en la historia de Sacco y Vanzetti en Estados Unidos, los mártires de Chicago que luchaban por la jornada de 8 horas, eran también del movimiento anarquista. El movimiento anarquista fue siempre muy organizado, fue muy democrático en su interior, y lo que negaba es toda forma de poder estatal, ¿verdad? Porque ellos miraban la sociedad de otra manera. Ahí yo no comparto, pero no quiere decir que no admiro o no respeto las posturas del anarquismo. O sea que hasta eso de los términos que usamos muchas veces para estigmatizar a la oposición deben ser revisados. Aquí lo que nos han hecho daño son los capitalistas, ¿verdad? Y las formas en que se ha desarrollado el capitalismo en Honduras, pero no los anarquistas, ni mucho menos la izquierda, que nunca ha gobernado el país. Y los únicos atisbos que hemos tenido de eso los tuvimos durante el gobierno del presidente Zelaya, con extraordinarios resultados. A usted le consta, usted fue parte de ese gobierno, y claramente las estadísticas y el nivel de bienestar social fue pues el que nunca antes tuvimos en el país, en ese gobierno. Y quiero aclarar, yo no fui parte de ese gobierno, incluso el primer año le hicimos huelgas al presidente Zelaya. Nosotros veníamos de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. ¿Por qué le hacía huelgas a Mel? A Mel hicimos huelga por no, lo hicimos, no. O sea, específicamente del movimiento popular la lucha no fue ideológica, ahí fue por el estatuto del docente, recuerdo, creo que fue ese el primer año, y hicimos otro paro cívico nacional por la situación económica que vivió Honduras, era el segundo o primer año de gobierno, y luego fue cuando Mel empezó a reorientar su gobierno, a dejar, digamos, las políticas neoliberales. El primer año fue como muy de acomodamiento. Ahí fue cuando hicimos nosotros protestas, y después ya fue cuando reorientó su gobierno y los otros nos empezamos a acompañar mucho más. Entonces, y luego fue Petrocaribe, ya fue toda su orientación sumamente positiva para nosotros, y nosotros empezamos a respaldarlo. Pero no, yo no fui parte de ese gobierno, lo digo, lo aclaro. No, es cierto, es cierto. Pero sí, cuando hubo que oponérsele, nos opusimos, y cuando hubo que respaldarlo, lo respaldamos, ¿verdad? Y los invito siempre a que con una mentalidad científica vayan y revisen las estadísticas. Mel tiene notas sobresalientes, macroeconómicas extraordinarias, y el ciudadano de a pie lo vivió. No hay taxista con el que yo me suba o persona de a pie que yo camine platicando que no me diga: durante el gobierno de Mel no pagaba luz, durante el gobierno de Mel tuve bombillos ahorradores de energía, durante el gobierno de Mel había circulante, había una activación de la economía, y etcétera, ¿no? El combustible estaba bajo. Bueno, todas las medidas que el presidente Zelaya tomó fueron realmente positivas para la población. Y fueron positivos también para la oligarquía, que conste, porque fueron los que más acumularon durante ese periodo. Sí, los térmicos ganaban plata bastante, pero usted ya es amigo político. ¿Ya la arregló con Mel? ¿Ah? No. Ya la arregló con Mel, sí. Mel daría para 10 programas, Raúl, porque es que tiene aspectos extraordinariamente positivos, tiene otros en los que podemos discutir, hay otros en los que hay que ser críticos. O sea, es un personaje de 40 años de lucha política, y tiene tantas cosas que hablar. Por eso nuestra relación con él es fraterna, porque es muy sincera. No, Mel es un personaje, sin duda. Sí. Conmigo somos amigos personales. En política, pues yo soy del Partido Liberal, y respeto y quiero mucho a mis amigos de Libre, que son muchísimos, porque la mayoría, insisto, eran liberales. Me dice uno de los productores aquí: popular el grillo, está revuelta la mara. Bueno, miremos a ver cómo están de revuelta la gente. Ah, carne. Gerardo Rodríguez: el ente por el cual observa y analiza Gilberto Ríos está empañado por su ideología y por su condición de fracasado en implantar un sistema de control social a través del control del gobierno en Honduras. Gumercindo Hernández: ¿qué diría Ríos si el periodista encarcelado fuera cachureco? Todo lo ve del ente ideológico. Si le preguntaran por Juan Orlando, dice: es un dictador. Si le preguntaran por Maduro, es un gran presidente. Queremos gente objetiva. Salvador Godoy: buenos días, Raúl Valladares y su invitado. Cuando se refiere al diálogo de Salvador Narrala y Luis Zelaya, dice Salvador Godoy, fue la mejor decisión que se tomó, y no es cierto eso. ¿Y qué logró el diálogo? Eso. Luis Zelaya fue la mejor decisión que se tomó, y no es cierto eso. Haya desmovilizado a la oposición. La desmovilización desde muy antes se había dado, la gente ya no atendía las convocatorias de Mel. Respeto mucho la opinión de Gilberto Ríos, pero no lo comparto por razones obvias. Dice Julio Cuellar: Evalcito habló ayer de quién la tenía más grande, hablando de poder de verdad.
acusando otra vez a David por lo pasado y Evalcito está acusado por un caso similar en el Ministerio Público. Lo que pasa es que ahí mandan un compadre cachureco y ahí la ley no vale. Saludos, Raúl. Delvin dice, saludos, ¿realmente usted cree que el Partido Nacional ganó las elecciones o se las robó? Pues yo veo que Juan Orlando está en el poder. Ahí el tribunal dijo que ganó. La oposición dice que no ganó. Eso, a mí me toca informar. Me tocó informar que el tribunal dijo que Juan Orlando había ganado y cuando la Fulton se paró al par de David Romero, yo le escribí a Mel, ya perdiste. Y eso pasó. Eduardo Sánchez García, pero ¿quién les cree? Dicen socialistas y antidictaduras, pero se encachimban cuando les dicen que Fidel, Chávez y Maduro son dictadores y hasta se ofenden que les digan que son seguidores de esos regímenes fracasados. Sigamos. Señores, es que no veo el nombre de la persona. Señores, el lema dejó de decirle a la comunidad internacional es que todo lo que hace es por la ideología. Por eso los gringos no apoyar al pueblo. Es Juan Castellón. Cecilio Pinto, buen día, Raúl. La ley es dura, pero es la ley. Los jueces harán su trabajo. Si es inocente, saldrá libre. Alex Vanegas, ley en Honduras anda perdida. Usted, si existiera ley, jo estuviera bien mamado con son 30 mil millones de lempiras que se ha robado. Saúl Godman, Honduras es una narcodictadura militar avalada por Estados Unidos. Ena Kuskemmer, salgan a las calles, será la única forma de ayudar a David. Interpreto que ya debe su español. Martín dice, la gente tiene que presionar para que la MASI abandone Honduras. Saludos, feliz viernes, Raúl. Qué pena que el Guirio aún tenga panorama ideal pervertidos del socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica. Está ciego. Eso no es propuesta de izquierda, no tiene nada. Gumercindo Hernández, interesante. Se sabe bien el guión, siempre ha mirado a Cuba y Venezuela. ¿Qué dice la libertad de expresión en Cuba? ¿Qué de la libertad de expresión en Venezuela? Son una patastera ideológica. Penoso, Hugo ¿qué? Hugo Madrid, gracias. Es penoso que la misma guerra económica que le hicieron Arbenz Salvador Allende la estén haciendo en Venezuela y lo sigamos creyendo 70 años después. Hay que hacer crecer la memoria histórica de nuestros pueblos latinoamericanos. Antonio Ávila. Buen día, como seres humanos admiramos a muchos personajes de la farándula, pero creo que Gilberto admira el botija. Si viste como el otro cosa aquí, nunca entrará el socialismo y la izquierda aquí en Honduras solo es un 10% y esos pocos se quedarán con sus ideas nefastas. No seas hipócrita, Gilberto, para vos la democracia es un instrumento, no es un fin. Tontos son los hondureños que crean que vos sos demócrata. Naúm Cruz, si no es violenta la protesta que dirige don Gilberto, ¿por qué se tapan la cara? Si no quieren infiltrados, ¿cómo van a identificar esos encapuchados? Bueno, Gilberto, ahí está la gente. Bueno, agradecer toda la participación. Bueno, yo soy un fiel demócrata, creo en las organizaciones populares, creo en la participación política del pueblo. Nosotros, cuando hablamos de dictadura en América Latina, tendríamos que revisar realmente cuál ha sido la historia de América Latina. Hay una gran cantidad de propaganda surgida sobre todo después de los años 50 con el macartismo, que persigue al comunismo y a las ideas diferentes a las del libre mercado, que a nuestro criterio ha demostrado que no resuelve los problemas de la sociedad. Yo he dicho, no nos metamos en el lío del socialismo. Yo tengo suficientes argumentos para demostrar que el socialismo es una alternativa para Honduras, incluso. Pero ese no es el debate ahora. El debate primero es rescatar la democracia, la participación, la confianza de la población en el proceso electoral, en también abrir el Estado de Honduras a múltiples consultas, como lo intentó incluso el gobierno del presidente Zelaya. Me pregunta, quiero contestar específicamente porque hace muy poco, hace menos de un mes, estuve en Venezuela. Sí, hace un 23 de febrero estuve en Venezuela. Óigame, usted va seguido a Venezuela, ¿no? Sí, bien seguido. Sí, yo sé.
pues está bien. Sí, sí. Me invita bastante Nicolás Maduro, el presidente. Somos amigos. Nos conocimos mucho durante la coyuntura del golpe de Estado. Él era el canciller, ¿verdad? Se hizo muy amigo de los socialistas hondureños, ¿verdad? Y centroamericanos. Y cada vez que tienen un evento tienen la deferencia de invitarlo, lo cual yo agradezco mucho. Yo conocí al presidente Maduro también. La primera vez que vi a Maduro lo vi en Austria, en una cumbre, y me dijo, dime Raúl, fíjate que yo quiero hablar con Chávez. Me dijo, ¿cómo hacemos? Entonces fui a hablar con Maduro. Ahí lo conocí, al presidente Maduro. O sea que usted fue el que generó la relación. Sí, yo generé la relación. Ahí andaba Milton conmigo también, el canciller Milton Jiménez Puerto, mi amigo, a quien saludo. Así fue la cosa, así comenzó. Muy bien. En Austria. Mire, y lo que le quería contar es que yo me hospedo en un hotel que el Estado venezolano dispone para estos eventos, y siempre que voy ahí, el último canal que yo encuentro es Telesur. Bueno, de hecho nunca lo he encontrado, porque ahí hay televisoras de toda la gama. O sea, uno pone un canal y están hablando, pero desastres con Nicolás, el dictador, Nicolás, el que reprime, pero pongo el otro canal y hay como canales intermedios que hacen crítica, pero que tampoco están con la oposición, y obviamente están los canales oficialistas que hablan de todas las acciones del gobierno. Pero eso de que no hay libertad de expresión en Venezuela, por favor, o sea, eso no lo pueden decir. Vean la oferta informativa, es mayoritaria de los sectores privados aún, con la presencia estatal fortalecida después de 20 años de proceso. No se puede decir que en Venezuela no hay un respeto a la libertad de expresión. Eso es falso. Y en cuanto a los niveles de desarrollo, aún con la crisis que está viviendo Venezuela, tiene la mitad de pobreza que tenía cuando asumió el chavismo. Voy a hablar estadísticamente. Cuando Chávez asume el poder había un 75% de pobreza en Venezuela en 1998-97, aún cuando es la primera potencia petrolera del mundo. Eso se revirtió hasta niveles del 22% en el año 2015-2016, cuando comenzó lo más recio de la guerra económica, y se retrocedió 9 puntos de pobreza, están en 33-32% de pobreza, según cifras de las Naciones Unidas, y eso obviamente es mucho mejor que Honduras, que hasta el propio presidente Nicolás Maduro tuvo que aclararlo, tuvo que decirlo con todas las letras. Estamos mucho mejor que Honduras, tuvo que decir, porque la campaña internacional hace creer que Venezuela es un país de miseria y de pobreza. Yo cuando estuve allá me metí a los comercios, hay abastecimiento de la mayoría de cosas, no en todo el país, no voy a mentir, hay problemas de abastecimiento en algunos lugares del país. La guerra económica ha tenido resultados, hay desabastecimiento de algunos productos, hay problemas con el tema del cambio del dólar, aunque por primera vez he visto que hay una estabilidad monetaria, pues de los últimos 20 años, este es el momento que más estabilidad monetaria hay. La verdad es que el tema del acceso a la educación y a la salud sigue estando garantizado, transporte público gratuito. Bueno, vi tantas cosas allá en esta última vez que estuve que efectivamente puedo decirles que no hay una crisis como la que se revela, y que la crisis de Honduras o el problema que está viviendo ahora mismo Haití es mucho mayor que el que está teniendo Venezuela. Una pregunta. Sí. Si no hay crisis, ¿por qué la gente se va para Colombia? ¿Por qué están mandando ayuda humanitaria y por qué Maduro no deja que entre esa ayuda humanitaria? Sí. Explique eso, don Gilberto, porque... Muy bien, gracias Raúl por esa oportunidad de extenderme sobre el tema. Aquí hay mucha gente reacia sobre el tema de Venezuela porque está muy atacada por los medios de comunicación y la propaganda. En realidad, por ejemplo, toda la ayuda humanitaria que se está enviando representa, la de Guaidó representa menos de $2 millones, una cosa así. Estados Unidos tiene frenados en las cuentas bancarias de Estados Unidos, que son de Venezuela, específicamente de PDVSA, más de $30.000 millones que simplemente han sido expropiados, ¿verdad? Es un robo descarado de las finanzas internacionales venezolanas, y lo comparan con una ayuda humanitaria de $2 millones. Con solo que liberaran esa posibilidad de acceder a esos recursos, que son recursos venezolanos, pero también la posibilidad de comerciar, porque ahora tienen un bloqueo económico que cada vez se parece más al bloqueo económico contra Cuba, que no les permite utilizar sus dólares para comprar medicamentos y abastecimiento. Eso está generando niveles de escasez. Luego, hicieron una propaganda como oposición política para que la gente se fuera del país y empezar con estas rutas migratorias, sobre todo a Colombia. Mire, es falso. Colombia tiene 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela por su conflicto bélico que duró más de 60 años con la FARC, ¿verdad? Que comenzó en 1957, cuando comenzaron la FARC.
con el asesinato de Gaitán. Sí, siempre me confundo de Galán y Gaitán, porque hay dos asesinatos políticos ahí en esa historia bien graves. En Colombia, sí. Desde ese momento hay más de 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Los que se fueron de Venezuela dicen que podrían estimarse encima de 1 millón por toda una propaganda que se desató. Muchos de ellos tuvieron que volver porque fueron a países como Colombia, que tiene una grave crisis económica, como Perú, que está viviendo, bueno, tal vez el peor momento de su historia, como Ecuador, que está teniendo retrocesos importantes en las conquistas sociales, como Brasil, ¿verdad? Que desde la caída de la izquierda en Brasil, pues hay un nuevo proceso de reconcentración de la riqueza y hay una multiplicación de la pobreza. Muchas de esas personas volvieron a Venezuela, pero miren cómo lo mide políticamente el sector oficialista o el sector que está en el poder ahora mismo en Venezuela. Mire, dice, nosotros en las últimas elecciones le ganamos a la derecha, o sea, contra Capriles Radonsky, contra el último que hubo, no hubo una competencia cercana. Pero ellos calculaban que los votos de la izquierda eran de 7.5 millones de votos, ¿no?, a favor, y 7 millones de la derecha. Como ellos promovieron que se fuera más de 1 millón de gente, probablemente se le fueron más de 1 millón de votos. Para las próximas elecciones, el chavismo, Nicolás Maduro tiene todas sus anchas para reelegirse, porque ellos promovieron que su gente se fuera del país a un destino que fue bastante incierto y bastante negativo para la mayoría. Entonces, incluso con esas campañas que han hecho de que la gente se vaya en Venezuela, lo que han logrado es un detrimento de su apoyo político en Venezuela. En Venezuela no van a acabar con el chavismo, lo han multiplicado. Y con la amenaza de guerra norteamericana y con los sentimientos nacionales exacerbados después de estas amenazas y después de estas medidas que han sido antipopulares de parte de Estados Unidos, lo que han logrado es que se exacerbe más bien el nacionalismo venezolano y se acerque más al chavismo. Entonces, esto de las campañas de ayuda humanitaria, por favor, Honduras enviando materiales para higiene personal a Venezuela, por favor, si aquí lo necesitamos aquí en los cinturones de miseria que tenemos aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Un absurdo, y más me parecía a mí como un ensayo de una ruta aérea para estar abasteciendo a un ejército invasor, ¿verdad? Nosotros tenemos una triste historia con nuestros vecinos latinoamericanos de ser una plataforma militar norteamericana. De aquí salieron las tropas en 1954 que derrocaron a Jacobo Arbenz, un gobierno democrático, ¿verdad? Un gobierno revolucionario en Guatemala. De aquí el ejército hondureño atacó al FMLN en los años 70 y 80 con el desarrollo de la guerrilla que peleaba contra una dictadura. Aquí en Honduras se asentaron las tropas de la contrarrevolución nicaragüense también en los años 80 contra la revolución nicaragüense. De aquí de Honduras en 1965 también salieron tropas para el golpe de Estado de Juan Bosch en República Dominicana. De aquí el 2001, yo era fotógrafo, por cierto, en ese tiempo de Libertador, salieron tropas para atacar al ejército oficial de Irak, ¿verdad? Nosotros mandamos tropas a Irak, o sea, nosotros somos el portaaviones continental norteamericano, un país que no tiene soberanía, que no ejerce soberanía y que está siempre a la disposición de las aventuras bélicas norteamericanas. En ese sentido, nuestro papel en la historia es vergonzoso, es lamentable. Nosotros hemos atacado a todos nuestros vecinos con los que tenemos fronteras terrestres y tenemos también historia de atacar a otros con los que no tenemos ni fronteras por seguir las instrucciones norteamericanas. Ese puente aéreo que se ensayó me parece que podría ser perfectamente el que ensayen después para llevar suministros militares a una invasión que cada vez se ventila como una posibilidad más en Venezuela, salvo que ahora tienen el apoyo de Rusia y lo hemos visto, ya están instalados los sistemas S-300, que son los sistemas rusos de alta potencia en Venezuela, y yo creo que con eso no hay mayor disuasivo que puede tener el ejército norteamericano. De hecho, una de las pérdidas de hegemonía más terribles que ha tenido los norteamericanos en los últimos momentos ha sido que su ejército ya no es el más poderoso del mundo, ¿verdad? Fue derrotado en Siria, fue derrotado justamente por la presencia de estos misiles también, ¿verdad? Y un extraordinario sacrificio del pueblo y ejército sirio, ¿verdad? Que derrotaron al Estado Islámico y a toda la intención norteamericana de invadir. Y en este caso en Venezuela se está reproduciendo justamente ese modelo y podría ser también el comienzo del declive de la hegemonía militar norteamericana en la región. Ojalá que Honduras pudiera tomar la decisión de sacar esa base de Palmenora, que obviamente no sirve para atacar el narcotráfico en el país, porque el narcotráfico ha proliferado, ha crecido en el país, además con ayuda del gobierno central y con el presidente de la República, ha crecido el narcotráfico en Honduras y nosotros, esas bases militares no están cumpliendo, sinceramente, ninguna función para el desarrollo nacional. Creo que eso también es importante señalar. Voy a hacer una pausa. Me dicen un saludo muy especial, estimado,
Quisiera preguntarle a su panelista cuándo se empieza el enrolamiento a través del Registro Nacional de las Personas en el país. Gracias, Cristian Sánchez Vado, desde Baduancho. Ya le va a contestar a don Gilberto Ríos, que ha conseguido votos aquí en el canal. He visto que los muchachos están contentos con la participación de don Gilberto. Una pausa y continuamos. Aquí anda, ¿qué anda ahí? Ando el programa, la plataforma programática de las izquierdas socialistas de Honduras. Este es un esfuerzo de sintetizar, digamos, las ideas centrales de los sectores socialistas organizados dentro del Partido Libertad y Refundación. No es pleito de hegemonía interna, es una contribución, es un pensamiento de luchadores que vienen de hace 50 años tratando de organizar pues expresiones progresistas, coaliciones de oposición, ¿verdad? Sectores que se han mantenido en la lucha popular durante toda su vida. Aquí básicamente 7 organizaciones, el Movimiento Nueva Democracia, ¿verdad? Que tiene exponentes como Mario Membreño o el profesor Marcelino Borjas. Nuestra organización, la Organización Política Los Necios, que tiene 20 años de fundación, el Partido para la Transformación de Honduras, que son los marxistas-leninistas, el Movimiento Democrático del Pueblo, donde está representantes como Rafael Alegría, los Círculos Patrióticos Morazanistas, la Organización Política Los Rojos, de donde es Oscar Rivera. Oscar Rivera viene de la izquierda del partido. La Coordinadora Indígena Popular, donde es Salvador Zúñiga, el Grupo Popular Cultural Coquimbo, donde está gente como Galel Cárdenas y también la licenciada Anarela Vélez, las Mujeres Socialistas de Honduras, donde está Katia Cooper, ¿verdad? Y Yamilet González. Lamento omitir una gran cantidad de nombres y personas que han contribuido para que este pequeño programa, ¿verdad? Es una plataforma programática, ¿verdad? Póngamele ahí un recuerdo, por favor. Sí, bueno, excelente. Para mi amigo Raúl Valladares. Antes de que se hiciera socialista, recibió este documento. Después de que lo leyó es que se hizo socialista. No, yo tengo amigos socialistas, a ver, Milton Jiménez, otro intelectual, buenísimo, Milton. Tito se ha descarriado, pero Tito también tiene una buena formación. Guillermo Silázar, tengo amigos con mucha formación. Perfecto. David Romero, a quien saludamos, que está hoy retenido en el Batallón Táctico Especial. Ojalá se arregle la situación del colega David Romero. David Romero también tuvo formación ideológica, de hecho estuvo un tiempo en Rusia. Fue miembro del Partido Comunista de Honduras. Fue miembro del Partido Comunista. Pepe Lobo también. Sí, del Comité Central fue Pepe Lobo también, tiene su... Y que me acaba viendo así, Pepe Lobo comunista. Fue comunista. Estudió en Rusia. Es que peló los ojos aquel. Sí, tuvo una época rebelde, él lo reconoce, dice que él siempre fue por la opción de los pobres y que por eso fue comunista. De hecho, fue fundador, y eso también hay que reconocerle, del Comité de Derechos Humanos, del CODE, en Olancho en los años 80, que eso es algo de mucho valor, ¿verdad? Imagínate, creo que fue el 85 o el 86 que se fundó el Comité de Derechos Humanos en Olancho, y él fue su presidente también allá y su fundador. O sea que no todo es malo en Pepe, para nada. Tiene sus luces y tiene sus puntos oscuros también, ¿verdad? Estamos por irnos. ¿Va a postularse a una nueva diputación? Es probable. Yo sí invito a que no caigamos en el tema de la democracia electoral ahorita, ¿no? No hablemos de, lo que tengamos que avanzar por el tema de las reformas, hay que avanzarlo. Creo que hay que organizarse como pueblo. No nos concentremos en las elecciones. Si las elecciones se van a dar en el 2021. Si se adelantan, podemos hablar de eso en este momento. Creo que tenemos un año para organizar otras cosas, para discutir otras cosas, para oponernos de otra forma. No estoy en contra de las candidaturas prematuras. Reconozco el derecho que tiene Jorge Cálix, Wilfredo Méndez, Pedro Joaquín Amador, que también está deseoso de lanzarse a la palestra. ¿El flaco alto? Sí, el alto, sí. Y aquí lo tuve. Bueno, sí, él también tiene deseo. Están abiertas las posibilidades. Harry Dixon también entiendo que tiene una intención de lanzarse, tiene una muy buena imagen. Harry es de los mejores diputados que tenemos. Acaba de decir que está en contra de Jorge Cálix, ¿verdad? No, yo en o sea, que se contra las candidaturas prematuras. No, de Jorge no. Con Jorge somos amigos. No coincidimos. Ideológicamente somos diferentes, pero es la diversidad que permite el partido. Sí, pero yo lo admiro mucho. Es una persona muy destacada. Me parece que debió jugársela por un periodo más en el Congreso y en su momento hasta por una presidencia del Congreso. Pero bueno, eso es una opinión. Él tiene su libertad y su derecho. Pero es que es que lo enganchó. Sí. Y entonces... Mire, Mel lo enganchó. De ahí le metió a Carlón.
Sí, Carlón también no muestra. Ahí nombraron a Héctor, hasta pasé la noticia, ahí nombraron a Héctor Zelaya, saludos a Héctor, como su coordinador de campaña de Jorge. La Pichu entiendo que anda con él, Zoe y Juan Carlos andan con él, doña Tenchita anda con él, doña Xiomara no sé, doña Xiomara sí no sé, pero Mel anda con todos y con nadie. Entonces... No, pues si Jorge Calix, tiene oportunidades y logra triunfar, pues qué mejor cosa para nosotros, pues es candidato a nuestro partido. Y si no, y si hay otras opciones que lo superan, pues igual, pues estoy seguro que Calix va a ocupar un lugar importante en el gobierno de Libre o de la coalición, porque es un joven destacado, es muy inteligente, es muy apasionado de la política y ha logrado, ¿verdad?, importantes espacios en la opinión y en el cariño de este pueblo. Así que las competencias internas pues tienen esa riqueza, diría yo, ¿verdad?, de que hay cosas que nos compartimos y todo, pero seguimos siendo del mismo partido. Sí quiero saludar porque me mandó un reclamo aquí, mi amigo, mi compañero, creo que amigo tuyo, amigo suyo también, Nelson Ávila, que dice que no lo consideré dentro de la oposición. Claro, Nelson es un magnífico intelectual, ¿verdad? El doctor Ávila me cae bien. Doctor, regrese al Libre, hombre, ¿qué anda haciendo ahí? Regrese al Libre. Bueno, lo dijo Raúl, no lo tuve que decir yo. Sí, doctor, Russell Tomé y Nelson, vénganse. Mire, Russell es un buen hombre, es un muy buen profesional. Es sumamente disciplinado. Disciplinado, una buena lucha con Libre. Russell, deja pelear con él, hombre, regresate al Libre y ponete diputado para que vuelvas a salir. El retorno de los hijos pródigos, sí, así como dice la pasaje bíblico. Mire, a mí me cae bien Jorge Calix. Yo soy liberal, ojalá que nosotros los liberales lleguemos a acuerdos para unirnos, salir bien de las internas y que el que gane lo apoyemos todos los liberales. Eso es lo que aspiro y tiene que unirse el Partido Liberal y Libre. El mayor número de militantes de Libre son liberales. Sí, casi el 70%. Sí. El 70%. Sí. Y en esta última elección, yo me reunía con varios amigos. Jesús Torres, César, varios amigos liberales. Y todos me hablaban de la alianza. Yo voté por Luis Zelaya. No voté por la alianza. Pero si no se une la alianza, liberales, libres, Pino, vas a ganar el Partido Nacional. Otra vez. No va a haber fuera jo. Si no se unen, de repente, el presidente ha dicho que nos va a lanzar. Pero si no se unen, vuelve a ganar el Partido Nacional. Eso no le pongan duda. Desgraciadamente así va a ser. Don Gilberto, su mensaje a la población hondureña que nos ve dentro y fuera del país, que lo ve en Canal 11 y lo escucha en Canal 11 y lo escucha también en Radio Visión. Bueno, primero decirle a Fernando Anduray que ojalá que Raúl nos vuelva a invitar. Supe que tuvo un percance, no pudo llegar. ¿Verdad? Alguna gente me está diciendo en las redes que se corrió. No, es que estaba en la batería y se le arruinó el carro. Es que ese carro que anda Fernando es nuevo y no lo sabe usar mucho y a ver qué él hizo y se tuvo que quedar ahí a orilla de la carretera, pero ya fueron a traerlo. Son problemas de las mieles del poder. Y Fernando no falla. No. Sí, no, Fernando nunca, me extrañó que no haya llegado. Decirle al pueblo hondureño que es momento de defender la libertad de expresión. Pero antes que dé el mensaje... Sí. Pero también le hizo un favor, Fernando. Hoy usted aquí. Sí, yo le agradezco a usted. Fue espléndido usted pelea entre los 5 primeros diputados porque lo merece. Este hombre ha sido un verdadero representante del socialismo de Libre. Hay que ser justo con las personas. Gracias por esta oportunidad. Le digo, es momento de luchar por la libertad de expresión. Es momento de sentarnos todos los sectores de oposición a preguntarnos qué vamos a hacer por Honduras. No debemos esperar hasta el 2021 para lograr cambios. Creo que la oposición unida, sin agendas ocultas, puede demostrar su capacidad, su fuerza, y este es el momento para hacerlo. Este fin de semana tiene que ser de reuniones, de reflexión, y la próxima semana de expresiones de rechazo por lo que está haciendo el gobierno, nuevamente el gobierno de Juan Orlando Hernández, profundizando las divisiones, profundizando la crisis y orientando realmente de forma negativa al país. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad y gracias a todos los que producen este programa. Gilberto, gracias. Suerte en su campaña política. Gracias.
yo le di mi voto en la campaña pasada. Muy amable, gracias. Hoy ha estado con nosotros don Gilberto Ríos, verdadero representante de Libre. Usted me imagino que va a dar clases en ese Instituto de Formación Política. Si Gerardo Torres me da permiso, sí. Debe darle. Y ahí los que andan cerca de Mel reciban clases, incluyendo a Mel, que vaya también, porque Mel antes no era socialista, era extrema derecha, terrateniente, desde la época... pero Mel es una buena persona, uno de los hombres más populares del país, un gran líder y un buen amigo. Un fin de semana muy bueno para todos ustedes, cuídense. Nosotros nos vamos a Omoa con Jesús Torres y Nelson. Que estén bien. Buen día.